Hola, muy buenas. Bueno, para empezar a ver todo lo que tiene que ver con herencia, he visto el concepto, lo que significa puramente herencia. Vamos a plantear un ejemplo para ir agregando todos los elementos del funcionamiento de la herencia. O sea, si no, porque si no hacer un ejemplo cada vez es muy complicado, es mejor plantear un ejercicio sencillo en el que pueda meter, meterse todos los conceptos que hay que ver y poco a poco irlo ampliando para ver cómo se comporta cada una de las características que definen la herencia. Entonces el ejemplo típico podría ser pues el de un dibujo gráfico. Imaginar que programas textográficos, ¿no? Que podemos dibujar pues líneas, círculos, textos, imágenes, o sea que podemos tener un montón de cosas para hacer un dibujo y queremos implementar lo que sería la clase dibujo. Y la clase dibujo es la que contendría pues un montón de formas, cada una en su sitio, y podríamos operar con ellas. Entonces, vamos a declarar, si nos fijamos, podemos declarar la clase dibujo, ¿no? Aquí la clase dibujo, new add class, y esta clase se va a llamar dibujo, dibujo, dibujo. Únicamente le voy a poner los elementos base. Entonces esto va a tener aquí un public, por ejemplo, el nombre, public string, el nombre del dibujo, ¿no? El dibujo que tenga su nombre. Entonces el dibujo estará formado por líneas, por ejemplo, vamos a hacer que tenga pues líneas, círculos y elipses y textos, ¿eh? Únicamente un dibujo que pueda contener eso. Entonces, claro, si nos fijamos, una línea, el dibujo debería tener, si declaráramos la clase texto, línea, círculo y elipse, el dibujo tendría que tener un vector de líneas, un vector de círculos, un vector de elipses y un vector de textos, claro, para cada uno. Entonces, si nos acordamos del concepto de herencia, vemos que una línea es un objeto gráfico, un texto es un objeto gráfico, una elipse, o sea, un círculo es un objeto gráfico, y encima una elipse es, bueno, una elipse sería sí, una elipse sería como un círculo pero con más cosas. Entonces, podemos aplicar la herencia. Así que vamos a declarar lo que es un objeto gráfico. Añadimos la clase objeto gráfico. Entonces, la clase objeto gráfico, claro, cualquier objeto gráfico que va a tener como mínimo, pues va a tener pues public string el tipo, por ejemplo, si es una línea, un círculo, lo que sea, va a tener, por ejemplo, pues mira, vamos a ser más papistas que el Papa, porque como resulta que un objeto gráfico tiene un punto de aplicación, vamos a definir la clase punto también. Vamos a empezar a complicarlo un poco para ir viendo lo que es el modelado de elementos. Y aquí vamos a declarar la clase punto. La clase punto es una clase que contiene un public double x y un public double y. Entonces, con la clase punto, el objeto gráfico lo que tiene es un punto aplicación, que es donde empieza el sitio donde tiene el anclaje el objeto gráfico. Eh, entonces, teniendo esto, que ya tenemos lo que es un objeto gráfico, si vamos otra vez a la clase dibujo, el dibujo que tiene. Dice, el dibujo tiene pues una, una lista de objetos gráficos, ¿no? Dice, bueno, pues me hará falta la clase lista objetos gráficos. Vamos a declararla. Add una clase y se va a llamar lista de objetos gráficos. Y esta clase lista de objetos gráficos, ¿qué es lo que tendrá? Pues tendrá básicamente, pues podemos declarar aquí un vector, ¿bien? Que sería objeto gráfico, objetos. ¿Eh? Entonces, claro, me hace falta también un int, bueno, pues public int num objetos. Public tal. Y va puestos, podría declarar un static public
in max objetos igual a, por ejemplo, pues le ponemos que tenga 100 como mucho, y aquí le voy a poner además const. No, este no me deja porque... Vale, si le pongo el const ya es directamente, bueno, en vez de ponerle const, voy a poner directamente el static este y ya está. Y bueno, pues tengo esto, ¿por qué? Pues porque tengo que el objeto, la lista de objetos gráficos tiene un máximo de objetos. Y también podría directamente declararlo sin static, no pasa nada. Pues aquí un máximo de objetos. Y esto también lo voy a quitar porque lo meteré mejor en el constructor que mejor. O sea, lo que tiene la lista de objetos gráficos es el máximo número de objetos que contiene, luego habrá que hacer los constructores y todo, ¿eh? El máximo número de objetos, la lista de objetos y el número de objetos actuales que hay. Ya veremos luego utilizar clases especiales que tiene ya todo el entorno para poder hacer esto de una forma mucho más sencilla. Pero viniendo de lo que es programación estructurada, lo único que conocemos son los vectores, y para hacer un vector de objetos necesito el array de como mucho tantos y saber cuántos llevo de los que llevo. Entonces la lista esta, una vez que tengo esto, el dibujo lo que contiene es public lista de objetos gráficos objetos. ¿Sí? Claro, es que, o sea, un dibujo tiene su nombre y una lista de objetos gráficos. Una lista de objetos gráficos tiene un vector de objetos junto con el máximo y el número que tiene ahora. Y un objeto gráfico, por ahora lo que tiene es un tipo y su punto de aplicación. Fijaros que aquí hay que utilizar incrustación, no herencia. O sea, un objeto gráfico no es un punto de aplicación. Un objeto gráfico tiene un punto de aplicación, aunque pudiéramos aplicar y heredar rizando el rizo y forzando la máquina, es importante que la conceptualidad sea escrupulosa, porque si no, no se entiende nada de lo que hay programado después. O sea, un objeto gráfico tiene un punto de aplicación, no es un punto de aplicación. Una lista de objetos gráficos tiene una lista de objetos gráficos, con su máximo número y con tal. Y un dibujo es algo que tiene un nombre y una lista de objetos gráficos. Por ahora hemos definido esto. Entonces, vamos a definir también, ahora aquí en la clase esta, podemos hacer, pues, add una clase que se va a llamar línea. Y esta clase línea vamos a hacer que derive de objeto gráfico. O sea, hereda de ella, con lo cual, ¿qué tiene un objeto gráfico? Tiene un punto de aplicación. Para una línea que necesitamos, dice, pues necesitamos, por ejemplo, el segundo punto de aplicación. Ya tiene su punto de aplicación y nos hará falta un public punto destino, por ejemplo. O sea, una línea tiene lo que tiene un objeto gráfico, que es su punto de aplicación, y aparte tiene otro punto que es el punto destino a donde va a parar la línea. Sería un segmento, realmente no sería una línea dibujada en la pantalla, sería un segmento. Y puedo hacer, por ejemplo, vamos a ver, añadir otra clase que sea la clase texto, y la clase texto deriva de objeto gráfico, con lo cual tiene un punto de aplicación y tiene un public string, pues, contenido. O sea, un texto tiene su punto de aplicación y su contenido. No tiene el punto final, sino que tiene directamente el contenido y podría tener la fuente, el color. O sea, esto solamente es declarar un par de miembros en cada clase para ver cómo funciona. Y podría declarar, por ejemplo, pues añadir otra clase que fuera la clase círculo. La clase círculo es un objeto gráfico, con lo cual tiene su nombre, su punto de aplicación, objeto gráfico. Y además tiene, pues, public double radio. Y tiene el radio. El círculo tiene el punto de aplicación, que es el centro, y el radio. Fijaos el merde que hemos montado aquí ya. Fijaos el montón de clases que tenemos
para definir lo que es un dibujo. Repasarlo un poco, darle a pensar que en un programa normal hay cientos de clases, hay cientos de conceptos que necesitan ser una clase y estar relacionados entre sí. Pero tenemos un dibujo que tiene un nombre y una lista de objetos gráficos. Luego, la lista de objetos gráficos tiene un vector de objeto gráfico. Entonces, un objeto gráfico, ¿qué es? Es un elemento que tiene un tipo, será línea, círculo, lo que sea, y tiene un punto de aplicación, porque todo elemento necesita ser posicionado en un sitio. Y luego además tenemos la línea, que la línea es un objeto gráfico que además tiene su punto de destino. El texto es un objeto gráfico que además de tener el punto de aplicación tiene su contenido. Y el círculo es un objeto gráfico que además del punto de aplicación tiene su radio. Ahora yo aquí en el programa principal podría declarar un dibujo igual a new dibujo, y tendría un dibujo, y podría poner, por ejemplo, dibujo punto nombre igual a mi dibujo, y muchas cosas más que son las que empezaremos a ver ahora a partir de este ejemplo. Pero este ejemplo, meterlo en la cabeza más o menos, es muy sencillo, simplemente el concepto de lo que es un objeto gráfico, o sea, un dibujo con objetos gráficos. Bueno, pues ahora continuaremos con con todo el desarrollo de los conceptos de herencia a partir siempre de este ejemplo de aquí. Un saludico y hasta la siguiente.